Muchas gracias, hermana. Es un privilegio para mí también estar acá con ustedes y es un privilegio también tener el placer y la bendición de Dios para tener el primer capítulo de este libro tan importante y tan necesario el mensaje para nosotros en este tiempo de crisis y de dificultad. Eh, Hay un hombre que lo denominaron el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon. Él decía: prefiero enseñar a un hombre a orar que a 10 hombres a predicar. Qué bonito. Hay que enseñar más a la iglesia a orar. Es un gran privilegio que ni Satanás ni el mundo nos puede arrebatar. Se podrán cerrar templos, encarcelar cristianos, perseguir al pueblo de Dios, persuadir a los creyentes para que abandonen la fe y claudiquen del evangelio, pero nunca se podrá impedir que la iglesia de Dios ore, porque no hay nada que el hombre pueda hacer que limite la oración de un hijo de Dios, de un cristiano. Dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles capítulo 12, versículo 5, que mientras ellos se mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Y dice, y Dios respondió el clamor de la iglesia. Qué bonito, hermanos. La oración nos lleva por una vía que siempre está abierta al trono de la gracia. Dice la palabra de Dios en Hebreos: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La oración es la forma más apropiada en que nos acercamos a Dios con reverencia, porque Él es nuestro Rey, porque si nosotros vamos a Él con confianza absoluta, Él se convertirá en nuestro amigo, en nuestro compañero, en nuestro padre, en nuestro consejero. Dice el libro en el primer capítulo, en la página 9, dice: es algo maravilloso que podamos orar eficazmente. Sí, hermanos, es maravilloso. Dice que seres mortales e indignos y sujetos al hierro posean la facultad de presentar sus peticiones a Dios. ¿Qué facultad más elevada podría desear el hombre que la de estar unido con el Dios infinito? El hombre débil y pecaminoso tiene el privilegio de hablar con su hacedor. Podemos pronunciar palabras que alcanzan el trono del monarca del universo. Podemos hablar con Jesús mientras andamos por el camino y Él dice: estoy a tu diestra. Sí, hermanos, tenemos quien nos ayude, tenemos alguien que está a nuestro lado, tenemos oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente a Cristo, hermanos. Hoy, en estos momentos de crisis, en estos momentos de dificultad que el mundo está pasando, que nosotros estamos pasando, que nuestro país está pasando, lo que más necesitamos como iglesia es orar. Necesitamos más personas que oren y menos personas que prediquen. Como decía Carlos Spurgeon: prefiero enseñarle a un hombre a orar que a 10 hombres a predicar. La oración, hermanos, debemos saber que en la oración necesitamos conocer varias cosas. Lo primero, la oración es un estilo de vida. La oración no es una opción para nosotros, hermanos. La oración es más que una puerta de emergencia en tiempo de peligro y crisis. Es un estilo de vida, es un canal abierto hacia Dios. Creo que hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia, la oración será imprescindible en nosotros, hermanos, en la vida de cada uno de nosotros, los hijos de Dios. La oración es el recurso que Dios nos dejó para que tengamos comunión con Él. La oración no es simplemente una repetición de palabras vacías o un conjunto de frases hermosas. La oración son expresiones de un corazón que se derrama a Dios. El Señor dijo en Mateo 6:7: y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que sus palabrerías serán oídas. Hermanos,
La oración debe ser un estilo de vida en cada uno de nosotros. Dice la página 9 y 10 del libro tan importante que estamos leyendo. Podemos comulgar con Dios en nuestros corazones. Podemos andar en compañerismo con Cristo mientras atendemos a nuestro trabajo diario. Podemos exhalar el deseo de nuestro corazón sin que lo oiga el oído humano alguno. Pero aquella palabra no puede perderse en el silencio. Qué bonita promesa, hermanos. Si nosotros expresamos oraciones sinceras, estas palabras no se perderán. Dice, ni puede caer en el olvido. Nada puede ahogar el deseo del alma. Nada, hermanos, pueden cerrar templos, pueden destruirnos, pueden encarcelarnos, pero no pueden quitarnos el privilegio que Dios nos ha dado de estar siempre en comunión con Él por medio de la oración. Dice, se eleva por encima del trajín en la calle, por encima del ruido en la maquinaria. Es a Dios a quien hablamos y Él oye nuestra oración. Qué privilegio que el Rey del universo, que el creador de todo nos oye porque nos ama, hermanos. Dice, tal vez no llegue exactamente como deseáis o cuando la esperéis, pero llegará de la manera y en la oración que mejor cuadre en nuestra necesidad. Las oraciones que le veis en la soledad, en el cansancio, en la prueba, Dios las contestará. No siempre según lo que esperáis, pero siempre para vuestro bien. Tenemos quien nos ayude. Tenemos una mano amiga. Tenemos a nuestro Padre Celestial dispuesto a estar de nuestro lado y a ayudarnos porque nos ama. Qué privilegio, hermanos. Recuerden, la oración debe ser un estilo de vida en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. ¿Qué más debe ser la oración según lo que leemos en el primer capítulo? La oración debe ser sincera. Habla con el corazón. Comparte tus esperanzas y tus deseos, así como tus preocupaciones, como tus problemas. Puedes pedirle ayuda, dirección, perdón, sanación. Lleva ante Dios cualquier cosa que tengas en la mente, reconociendo que su sabiduría es más grande y su tiempo mejor que el tuyo. Puedes preguntarle lo que Él desea para ti. Comparte con Dios tus sentimientos acerca de otras personas. Ora por tus necesidades o pregunta maneras en las que puedes amarlas y ayudarlas a esas personas necesitadas. Expresa gratitud a Dios por todas las bendiciones de tu vida, incluso por los desafíos. Eso nos ayudará a ser humildes, lo cual mantiene nuestra mente y nuestro corazón más receptivos a la respuesta de Dios. Sí, hermanos, derramemos todo nuestro corazón a Dios con humildad y sinceridad. Dice en la página 16, en el primer capítulo, dice, cada oración sincera es oída en el cielo. Sí, mis hermanos, Dios nos escucha porque nos ama, pero tenemos que ir con un corazón sincero. Dice, tal vez no sea expresada con fluidez, pero si procede del corazón, ascenderá al santuario donde Jesús ministra y Él la presentará al Padre sin balbuceos, hermosa y fragante con el incienso de su propia perfección. La senda de la sinceridad e integridad no es una senda libre de obstrucción, pero en toda dificultad hemos de ver una invitación a orar. Hermanos, hay dificultad. En las oraciones que presentaron nuestros hermanos encontramos dificultad. Hay dificultad por doquier, dificultad en nuestra casa, dificultad con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, dificultad con nuestra ciudad, con nuestro país. Hay dificultad en el mundo, pero nosotros tenemos un medio por el cual podemos ayudar, por el cual podemos testificarle al mundo
de que se pueden ellos también agarrar de esa mano poderosa que está dispuesta a brindar ayuda. Seamos sinceros en nuestras oraciones. Dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, nos lo dice nuestro Señor Jesús, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres, yo lo haré. Ahí está la promesa, hermanos. Este libro maravilloso nos está dando la herramienta, nos está dando el remedio para todas nuestras dificultades, para todas nuestras angustias, para todos nuestros problemas. Vayamos con corazón sincero al trono de la gracia y tendremos la respuesta de Dios. Dice, yo lo haré. Él lo hará porque nos ama, mis hermanos. ¿Qué más debemos hacer con nuestras oraciones? Nuestras oraciones deben ser dirigidas al Señor de una manera clara, franca y sencilla. Debemos dirigirnos directamente a Dios y debemos dirigirlo al grano, hermanos. Nuestras peticiones deben ser al grano. Necesitamos este tipo de oraciones, en vez de algunas oraciones largas y que en muchas ocasiones en realidad no dicen mucho. Al expresarnos ante Dios, debemos ser directos, ser concretos y específicos. ¿Qué dice la palabra de Dios en la página 18? Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Presentad esta promesa cuando oráis, dice la palabra de Dios. Tenemos el privilegio de ir ante Dios con santa osadía. Hermanos, debemos ser osados en nuestras oraciones. Aquí no lo está expresando la palabra de Dios. Si le pedimos con sinceridad que haga brillar su luz sobre nosotros, nos oirá y contestará. Qué bonito, hermanos, qué privilegio. Dice, el cielo está abierto a nuestras peticiones y se nos invita a ir confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un oportuno socorro, tenemos quien nos ayude, dice la palabra. Debemos ir con fe, creyendo que obtendremos exactamente las cosas que pedimos, específicamente, concretamente nos está diciendo la palabra de Dios. Toda promesa de la palabra de Dios viene a ser un motivo para orar, pues su cumplimiento nos es garantizado por las palabras empleadas por Jehová. Tenemos el privilegio de pedir por medio de Jesús cualquier bendición espiritual que necesitemos. Lo que tú necesites, que sea una bendición, tenemos el privilegio de pedírselo a Dios y Él, en su gran amor y a su voluntad, nos lo contestará. Podemos decir al Señor exactamente lo que necesitamos con la sencillez de un niño, hermanos. Debemos tener palabras concretas, específicas y dejar tanta palabrería en la oración, hermanos. Vayamos con la sencillez de un niño, dice la palabra de Dios. Podemos exponerle nuestros asuntos temporales, suplicarle por pan, ropa, así como el pan de vida y el manto de la justicia. Nuestro Padre Celestial sabe que necesitamos todas estas cosas y nos invita a pedírselas. En el nombre de Jesús es como se recibe todo el favor, hermanos. Qué bonito lo que nos dice la palabra de Dios. Recuerden, debemos dirigirnos a Dios de una manera franca, clara y sencilla, hermanos, con oraciones específicas. Es tiempo de dejar esas repeticiones, es tiempo de dejar todas esas cosas que envanecen la oración, hermanos, y vayamos a Dios como un niño, como sus hijos, como sus hijos necesitados, que Él está dispuesto a abrir sus brazos, Él está dispuesto a suplir todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria, dice la palabra de Dios. Otra cosa que debemos entender de la oración es que debemos ir a Dios con un corazón sincero, pero ir a Dios como que si Él fuera nuestro amigo.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, dice la palabra de Dios, y lo vamos a repetir muchas veces. Podemos acercarnos a Dios confiadamente. Él nos lo ha permitido porque nos ama, hermanos, porque es nuestro Padre. Dice, la única manera de abrir el corazón a Dios es a través de la oración, y no de cualquier oración, hermanos, sino de una oración en la que abrimos nuestra alma a Dios, confiados en que Él nos va a escuchar. Entiéndase este versículo, hermanos. Todo lo que nosotros expresemos va a ir confiadamente, va a ir al cielo, hermanos. Dice que Dios está dispuesto a escuchar nuestra oración, sea cual fuere nuestra condición, siempre y cuando esta oración sea hecha con un corazón y con un sentimiento de arrepentimiento verdadero por nuestros pecados. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa de acuerdo con su voluntad, Él nos escuchará. Dice la palabra de Dios en el libro La Oración, página 11, que estamos leyendo, dice, orar es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. Él es nuestro amigo. Él es nuestro Padre Celestial. Él tiene oídos atentos a todas nuestras súplicas porque nos ama. Él es el verdadero amigo, dice. El ojo de la fe discernirá a Dios muy cerca. Hermanos, Dios no está a miles de años luz de nosotros, hermanos. Él está aquí, a nuestro lado. Él está cerca de nosotros. Y el suplicante, dice la palabra, puede obtener preciosa evidencia del amor y del cuidado que Dios manifestará por él, hermanos. Dios está ahí a tu lado. Acércate confiadamente a Él. Él te ama. Él es tu amigo. Él está dispuesto a brindarte esa mano ayudadora, esa mano protectora, porque te ama. Dice, no es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hasta nosotros, antes bien nos eleva a Él, hermanos. Tenemos una nave tan veloz que nos puede llevar años luz al Orión celestial, al trono de la gracia. Esa nave es la oración. Elevémonos al trono de la gracia confiadamente. Tenemos quien nos ayude. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, dice la palabra, enseñó a sus discípulos a orar. Les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a echar toda solicitud sobre Él. Y la seguridad que les dio de que sus oraciones serían oídas, nos es dada también a nosotros. Tú y yo podemos acercarnos a Dios confiadamente. Tú y yo podemos irnos en esa nave espacial espiritual, años luz, al lugar más grande del universo, al trono de la gracia, al lugar santísimo. Tú y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, mis hermanos. Hay otra cosa que también necesitamos aprender, según nos dice el capítulo 1 del libro. Necesitamos aprender que la oración, hay una oración que es muy eficaz y que debemos tenerla como un estilo de vida en nuestra vida. Es la oración secreta. Mas tú cuando ores, dice Mateo 6:6, entra en el aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El orar en secreto tiene un beneficio tan importante para cada uno de nosotros. Cuando oramos en público, muchas veces se trata de impresionar a los hermanos y creemos que esas oraciones basta para seguir creciendo espiritualmente. Hay personas que creen que solo con la oración que se hace en la iglesia es suficiente. Pero nuestro Padre Celestial desea tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Cuando nadie me ve en la intimidad, es donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia, donde al descubierto queda mi corazón.
a solas con nuestro Padre, no podemos esconder nada. No necesitamos palabras rebuscadas. Lo más lindo es que hablamos con toda nuestra sinceridad y expresamos lo que realmente está pasando en nuestra vida, hermanos. Sí, en secreto es cuando nosotros más fácilmente le podemos derramar nuestro corazón a Dios. Dice la palabra de Dios en el libro, en la página 12, en el libro La Oración, dice: no descuidéis la oración secreta, porque es el alma de la religión. Hermanos, el alma de la religión es la oración secreta, nos está diciendo la palabra de Dios. Con oración ferviente y sincera, solicitad pureza para vuestra alma. Interceded tan fervientemente y ardorosamente como lo harías por vuestra vida mortal si estuviera en juego. Permaneced delante de Dios hasta que se enciendan en vosotros anhelos indecibles de salvación y obtengáis la dulce evidencia de que vuestro pecado está perdonado. Hermanos, la oración secreta es el medio que nosotros tenemos para derramar sinceramente nuestro corazón a Dios. Derramémoslo sinceramente, confesemos nuestro pecado, confesemos nuestra debilidad ante Dios secretamente, y nuestro Dios en público derramará su Santo Espíritu y nos dará vida, vida abundante, porque nos ama. Dice: no hay tiempo o lugar que sea impropio para orar, hermanos. Lo podemos hacer en secreto en cualquier lugar. No hay tiempo, no hay tiempo ni lugar que sea impropio. No hay nada que pueda impedirnos elevar nuestro corazón en ferviente oración. En medio de las multitudes y del afán de nuestros negocios, podemos ofrecer a Dios nuestras peticiones e implorar por la divina dirección. En donde quiera que estemos, podemos estar en comunión con Él. Debemos tener abierta continuamente la puerta de nuestro corazón. Se dice: e invitar siempre a Jesús a venir y morar en el alma como huésped celestial. Presentad a Dios vuestras necesidades, gozos, tristezas, cuidados y temores, hermanos. Tenemos un amigo que nos escucha, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo, dice Santiago 5:11. Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aún por nuestra presentación de ellas. Llevarle todo lo que confunda vuestra mente. Ninguna cosa es demasiadamente grande para que Él no la pueda soportar. Él sostiene los mundos, gobierna todos los asuntos del universo. Ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña que Él no la note. Hermanos, el gobernador del universo, el que sostiene todo el universo, está pendiente de lo más pequeño que nos pasa a nosotros. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque nos ama. Él es nuestro amigo. Vayamos confiadamente al trono de la gracia. Dice: las relaciones entre Dios y cada uno de las almas son tan claras y plenas como si no hubiera otra alma por la cual hubiera dado a su Hijo amado. Él dio la vida de su Hijo por ti, para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna, para que tú y yo pudiéramos tener los almacenes del cielo abiertos, para que tú y yo fuéramos felices. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, mis hermanos. Orémosle a Dios como a un amigo, orémosle en secreto, no usemos vanas repeticiones, no usemos palabras rebuscadas. Vamos confiadamente a Cristo con la sencillez de un niño, y así vamos a alcanzar felicidad, vamos a alcanzar perdón y vida eterna. Tu vida será diferente aún en medio de las circunstancias adversas. Y ahora entiendo por qué aquellos hombres del pasado, que aún en una hoguera cantaban, esos hombres cantaban porque ellos, a través de la oración, en esos momentos difíciles, estaban en el trono de la gracia, en esa nave espacial espiritual que los llevó años luz al lugar santísimo, y vieron y conocieron que Dios estaba con ellos y que con Dios ellos eran más que vencedores, hermanos.
Ahí está la razón, ahí está el porqué de nosotros, hermanos. Tenemos un remedio, tenemos el aliento de la religión, la oración. Utilicémosla, hermanos. Es el medio más grande que Dios nos ha dado para que podamos estar con Él, cerca a Él y nunca separarnos, hermanos. Dice, la oración debe lograr elevarnos a Dios. La oración es la única fuerza que penetra con éxito la esfera espacial, dirigiéndonos al trono de Dios. Isaac Newton dice que él podía tomar un telescopio y ver las estrellas más cercanas, pero que podía dejar el microscopio, ponerse de rodillas y de esa forma penetrar en el cielo hasta el mismo trono de Dios, hermanos. Qué bonito, qué privilegio. Nosotros podemos mirar las estrellas, podemos volar muy alto, pero la forma más segura y la forma más efectiva y más ligera para ir al trono de la gracia es la oración, mis hermanos. Dice la página 16, cada oración sincera es oída en el cielo. Tal vez no sea expresada con fluidez, pero si procede del corazón, ascenderá al santuario donde Jesús ministra. Y él la presentará al Padre sin balbuceos, hermosa y fragante, con el incienso de su propia perfección. Mis hermanos, decía un profesor de hebreo algo muy importante que me llamó a mí la atención acerca de Daniel. La oración del capítulo 9 de Daniel, en hebreo para leerla se demora aproximadamente 3 minutos. Y decía ese profesor de hebreo que el ángel de Dios, el ángel Gabriel que estaba al lado en el trono de Dios, demoró 3 minutos en descender para darle respuesta a la oración de Daniel. A millones de años luz descendió, hermanos, para estar acá con su hijo. Inmediatamente él expresó esa oración, esa necesidad, hermanos. Nosotros podemos viajar a la misma velocidad, podemos llegar al trono de Dios en la misma velocidad. Y recuerden, con una nave espacial que el Señor Jesús nos ha dado, la oración. Utilicémosla, utilicemos ese medio y alcanzaremos confiadamente el trono de Dios y Él estará con nosotros, mis hermanos. Hay otra cosa que también tenemos que entender, que en momentos de crisis necesitamos la oración. Dice la palabra de Dios en el libro que estamos leyendo, que en los tiempos de crisis es cuando nosotros tenemos que tener más de cerca a Dios. Y una forma para tener más cerca a Dios es por medio de la oración. Dios cambiará nuestra situación. Hay crisis en tu vida. Estás pasando por una crisis física, una enfermedad, el COVID. Hemos visto en cada una de las oraciones. Estás pasando por una crisis familiar. Estás pasando por una crisis económica. En esos momentos de crisis, una crisis espiritual, es donde más necesitamos a Cristo Jesús. Acudamos confiadamente a Él. Y esos momentos de crisis serán pasados con esperanza, con poder, y saldremos victoriosos. Recuerden, mis hermanos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice la palabra de Dios en la página 19. Aquellos a quienes no les ha tocado todavía su parte en las vicisitudes que acompañan la obra en estos últimos días, pronto tendrán que pasar por escenas que probarán fuertemente su confianza en Dios. Cuando su pueblo no percibe ninguna salida y tiene delante de sí el mar rojo y a sus espaldas un ejército que lo persigue, el Señor le dice, adelante. Mis hermanos, sí hay un mar rojo. Hay una infinidad de problemas que el mal ha puesto en nuestra vida, pero el Señor nos está dando la orden y quiere que confiadamente nosotros la acatemos. Él está diciendo, adelante, hermanos. Dice,
obraba así para probar su fe. Cuando os confronten tales circunstancias, id adelante, confiando en Jesús, andando paso a paso en el camino que Él os señala. Os sobrevendrán pruebas, pero id adelante. Adquiriréis así una experiencia que confirmará vuestra fe en Dios y os hará idóneos para servirle fielmente, hermanos. Sí, hermanos, nosotros los hijos de Dios siempre andamos hacia adelante y hacia arriba, confiados en ese ser grande que nos ama, que está a nuestro lado, no porque nosotros lo bajemos, sino porque tenemos una nave espacial que nos lleva al trono de la gracia. Gracias a Dios, gracias a Jesucristo, gracias al poder de su Santo Espíritu, tú y yo podemos vencer, podemos acercarnos confiadamente a Dios por medio de la oración, y estando cerca de Dios no habrá problemas, no habrá gigante que nos pueda destruir, porque con Cristo somos más que vencedores. ¿Cuál debe ser nuestra actitud como primera actividad? Dice el Camino a Cristo, páginas 69 y 70. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este debe ser un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Sea pues así tu vida en las manos de Dios, y así será serás cada vez más semejante tu vida a la de Cristo, hermano. Qué bonito el medio que Dios nos ha dado, la nave espacial espiritual que nos ha dado para que nos acerquemos confiadamente a Él. Qué bonito y qué privilegio el que tenemos nosotros, el de orar. Esa herramienta grande que algún día la vamos a dejar, pero mientras estemos en esta tierra de pecado, la necesitamos, porque necesitamos la presencia continua de nuestro Padre Dios. Que el Señor nos bendiga y que podamos orar más para que actuemos con el poder de Jesucristo. Dios los bendiga. Muchas gracias, mis hermanos.